Hoy vamos a luchar con una pregunta importante, a very important question. Y la pregunta es si está mi casa abierta a Jesucristo. Ahora, no digan amén, right? Porque vamos a luchar con esta pregunta. 99% de nosotros diríamos amén, pero de ahí vamos a ver de que, well, I don't know. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Y vamos a leer ahorita algo. Y quiero que buscan algo que se va a repetir en esos tres porciones donde vamos a leer en el capítulo 1, 2 y 3. Yo aprendí de mi papá muchos años atrás de que cuando leo la Biblia, estudio la Biblia, busco patrones, busco palabras que se repitan o frases que se repitan o qué tiene esto en común con esto, qué es la conexión. Porque así es la Biblia, todo es conectado, todo el Antiguo Testamento nos está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, lo que vamos a leer ahorita en el capítulo 1, 2 y 3, vamos a leer, ¿cómo puedo decir esto? Ok, let me read. Lo que vamos a leer no meramente va a tocar la enseñanza, lo que tienen en común va a ser donde vamos a tocar en la enseñanza, o bases de la enseñanza, más bien dicho. Capítulo 1, Marcos 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella, ¿qué dice? Y él dice, esa era buena suegra, right? Se levantó a servir, right? A mí me tocó una buena suegra, so yo hablo bien de las suegras, right? Like that. Y no lo digo porque está aquí en este servicio, right? No, like that. No, I'm just kidding, ando jugando, right? Ando jugando, no, en serio, right? Okay. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ok, vamos al capítulo 2. Let's go to chapter 2. Capítulo 2, versículo 15, verse 15. Ay, tantas páginas, es un capítulo. Ok. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17, right? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok, let's go a chapter 3. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19, verse 19. Vamos al versículo 18. I'm sorry. All right. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, 19, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa, 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está afuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata
y entonces podrá saquear su casa. Ok, ahí nos detenemos, listo. ¿Qué tiene el capítulo 1, lo que leímos en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3? Y de ahí la enseñanza que dio Jesús. ¿Qué es lo que estos tres porciones, o cuatro porciones pudiéramos decir, tienen en común? Right? ¿Alguien me puede ayudar? Algo tienen en común. Mi hermano Rodríguez. La casa. Right? En el capítulo 1 estuvieron en la casa de Simón y sanó a la suegra. Right? En el capítulo 2 estuvo en la casa de Leví, enseñándole, ministrándole a los publicanos y a los pecadores. En el capítulo 3 entran en otra casa y en esa casa Jesús da una enseñanza tocante un reino o una casa dividida. Right? Ok, casa, casa, casa. Right? La palabra que se usa para, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se usa para casa. Y entre estas dos palabras, casa se usa más de 190 veces en el Nuevo Testamento. Right? Más de 199 veces se habla de casa, casa, casa. Ahora, casa quiere decir familia, quiere decir descendencia. Right? So, casa quiere decir familia, quiere decir descendencia. No es nomás los cuatro paredes, pero es la casa, es el hogar, es la familia, es la descendencia. Más de 190 veces. Si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a ver que Jesús sí enseñó en sinagogas, sí fue al templo, pero la mayoría de su ministerio fue en casas. Right? Fue en casas. Gente abrían sus puertas, sus hogares, sus casas a Jesús. ¿Se recuerdan de cuando Jesús estaba enseñando y unos locos llegaron con su amigo el paralítico y rompieron el techo y pusieron al paralítico enfrente de Jesús y dijo Jesús, por la fe de ellos, right, te voy a sanar? ¿Dónde sucedió eso? En una casa. Right? En una casa. And you just see it over and over, una vez y otra vez, right? Mucha hospitalidad, right? Hoy en día no usamos mucha esa palabra. Hospitalidad quiere decir que tu casa es amable o amigable a amigos o a visitantes que entran a tu casa, right? En otras palabras, como los gringos creen que los hispanos dicen, mi casa es tu casa, right? Like that, eso es lo que vemos en la Biblia, right? Mi casa es tu casa, right? Venían mis amigos a mi casa cuando yo estaba en la prepa y me decían, hey, ¿me puedes dar algo de beber? Y les decía, mi casa es tu casa, levántate y agárralo tú mismo, like, I'm not going to get it, like, and so, okay. Ahora la pregunta es, si tu casa está abierta a Cristo Jesús. Okay. Let's think about this. Vamos a pensar. Okay. Hay muchos aquí que son sociales. Que la prima va a tener fiesta, para allá vamos. Que mira la sobrina, la quinceañera, para allá vamos. Right? Que el sobrino se va a graduar, para allá vamos. Right? Que el tío va a hacer unos fajitas, para allá vamos. Right? No, donde nos invitan y si hay comida, llegamos. ¿Okay? Pero cuando viene a abrir tus puertas para que el primo, para que el sobrino, para que el tío, para que tu hermano, para que el hermano que vengan a tu casa, como que sea así, ahí no quieren. ¿Por qué no? Porque tienes que limpiar. Porque tienes que limpiar. Tienes que limpiar antes que vengan. Y de ahí te van a dejar un mugrero y tienes que limpiar después. Right? Prefiero, no, mira, como tú tienes un patio más grande, mejor vamos a tu casa, ¿verdad? Y así se lo avientamos a alguien más, right? Like that. Como tú tienes un piscina, un swimming pool, vamos, sí, pero es para el perrito, el piscina. No le hace, ahí meto mis dedos, mis pies, right? Like, que se mojen mis dedos, right? Mejor allá vamos a tu casa, right? ¿Por qué? Para que, mira, unos años atrás sentí en mí de hacer un estudio bíblico en mi casa con unos jóvenes. Solamente teníamos a Rebecca en esos días. Y le dije a Naeli, I'm like, ¿sabes qué? Like,
vamos a hacer este estudio bíblico. Era cuando terminamos el servicio de domingo en las noches y habíamos añadido el servicio de inglés, Pueblos Church, right? So, 2 servicios del sábado, 3 servicios del domingo, y de ahí, domingos en la noche, tenía yo un mini estudio bíblico en mi casa, y ocupé a una hermana de la iglesia, y ella hacía de comer, comida excelente para todos, y nos pasamos, creo que fueron como unos 12 semanas, cada domingo venía un grupo a mi casa. Y cuando primero le dije a Naeli, hey man, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos, que Dios me está poniendo esto en mi corazón, vamos a hacer esto. Digo, hizo la primera, segunda y tercera semana. No, pues era bien, pues limpiamos todos, nos preparamos y vamos. Pero cuando ya llegamos a la sexta, al séptimo, la octava, la novena, de limpiar la casa y de ahí limpiar el mugrero cuando todos se iban, y de ahí todavía ir y levantar a Rebecca con mis suegros, y man, andábamos a gatas. Ya andábamos cansados, honestamente, poquito fastidiados. Ya para el 11 y el 12, ya otra vez ya andábamos en the second wind, right? Más animados, porque ya se iba a terminar, right? So ya terminamos animados, right? Pero ustedes se ríen porque me entienden, right? Se ríen porque me entienden, right? Se lleva un esfuerzo abrir tu casa para que gente, right? Y todo esto en la vida espiritual es lo mismo. Right? ¿Ves? En la vida espiritual no hay problema que vengamos a la casa de oración. Right? Eso se llama casa de oración. Y porque los hijos de Dios están aquí, congregados en una asamblea con los hijos de Dios, esta es casa de Dios. Right? Estos 4 paredes no lo hacen casa de Dios. Nosotros somos los que lo hacemos casa de Dios, right? So, a llegar a la casa de papá, right? A llegar a la casa de Jesús, oh, that's easy, right? Claro que sí, yo voy a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Right? Pero de ahí algo sucede el lunes, mañana, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado, o el domingo, donde tú te prestas para venir a la casa de Dios. Pero no se molestan. Dios no es muy bienvenido en tu propia casa. Jesús no es muy bienvenido en tu propia casa. ¿Por qué? Porque no quieres limpiar y sacar el mugrero que hay en tu casa. No quieres limpiar, sacar y aventar a la basura el mugrero que hay en tu casa. Lo que se ve en el televisión, lo que se escucha, la manera que se tratan, que se hablan, o alguna otra cosa que está sucediendo en su casa. Unos años atrás, estaba en la radio y vinieron y me dijeron, pastor, hay una familia que te están buscando. So, salí de mi oficina y había una pareja y un muchacho adolescente, un teenager. Yo no los reconocía, son gente que obviamente no los había visto. Entonces me dice el Señor, hijos, mira, hijos, unos años atrás mi esposa estaba siendo atacada por un demonio. Y tú oraste por ella. Yo no me recordaba de esto, right, honestamente. Yo los estoy viendo como, pues, ok. Y dice, un demonio la estaba atacando y tú oraste por ella. Y me dice el Señor, y mira, fue librada, todo estuvo bien. Pues dije yo, gloria a Dios, right? Hay poder en la oración, right? Pero de ahí me dice, pero ahora, but now, y apunta al muchacho, al joven. Y me dice, ahora en las noches, un demonio está atacando a mi hijo. Y mira, el demonio ataca espiritualmente, right? El demonio ataca en tu mente. Pero hay veces el demonio ataca, se revela físicamente. Y a este muchacho, este joven, un demonio en las noches le agarraba los pies, lo rasguñaba, físicamente lo estaba atormentando. Y me dice,
Y ahora lo traigo para que tú ores por él. Y yo le pregunto, le digo, ¿dónde han estado? Where you been? Dios hizo un milagro en la vida de ustedes con librar a tu esposa. No han venido a la iglesia porque yo no los reconocía. No han venido a la iglesia y ahora 1 año, 2 años después están en el mismo problema y sinceramente les dije, yo voy a orar, pero no voy a garantizar que Dios lo va a librar, right? No garanticé la primera vez, pero como quiera, right? Y les dije, ustedes están jugando con Dios. Y muchas veces así somos con Dios, como que si fuera un ATM, ¿verdad? Cuando lo necesito voy y agarro mi bendición, mi milagro y ya me voy. Como si fuera McDonald's, voy por la línea, pongo mi orden, Dios, por favor, dame, y ok, ya di mi ofrenda, ya di mi diezmo, agarro mi milagro y ya me voy. Y de repente, yo no soy profeta, y no soy así de que cada rato que Dios me dijo. Hay muchos ministros que hoy, todos los días Dios les dijo algo, right? Y Dios dice, ok, gloria a Dios por ellos. Pero de repente los vi y dije, ¿y verdad que tienen un ídolo en la casa? No. ¿Cómo que no? Sí. No, pastor, no tenemos un ídolo en la casa. No, ustedes tienen un ídolo en la casa. No, nosotros no oramos a vírgenes, a santos, a nada de eso. Bueno, yo no sé, yo sé, ustedes tienen un ídolo en la casa. Y el hombre y la mujer se miraban y insistían que no tenían, y yo insistía que sí tenían. Y de repente dice el hombre, well, sí, ¿sabes qué? Ahí tenemos una virgencita, pero ahora la tenemos arrumbada en el closet. Tíranos la basura. ¿Está tu casa abierta a Cristo Jesús? ¿Qué mugrero tienes en la casa o has permitido entrar en la casa? ¿O qué es lo que está pasando o sucediendo en tu casa? ¿O estás permitiendo que pase o sucede en tu casa? ¿O que tus hijos están haciendo que no están sirviendo al Señor, pero viven en tu casa donde tú pagas los biles, donde tú pagas la renta, donde tú pagas la comida, donde tú aún les compras ropa y ellos ya tienen 35 años de edad y no quieren trabajar, pero al mismo tiempo andas permitiendo que ellos meten mugrero, como decía mi mamá, cochinaje, basura a la casa? Y si Cristo Jesús tocara en la puerta, te daría pena abrir la puerta para que Él pudiera entrar. Ahora, no solamente entraba Cristo Jesús a estas casas, pero vemos que venía acompañado. Venían los discípulos con Él. O otra manera de decirlo es que venían los amigos de Jesús. ¿Tu casa está abierta a Cristo Jesús? ¿Tu casa está abierta a los amigos de Cristo Jesús? Y déjame decirte que no todos los amigos de Cristo Jesús son bien nice como tú. ¿Qué es lo que vemos? Vemos en el capítulo 2 que Jesús llegó a la casa de Leví y habían publicanos. Los publicanos eran judíos que habían traicionado a los judíos y se pusieron a trabajar por los romanos y eran los que colectaban los impuestos para los romanos. Entonces los judíos los odiaban y unos de ellos tomaban ventaja y colectaban más de lo que la gente debía. Right? So tú debes, $100 en impuestos, ellos venían y te cobraban 150. Y lo que ellos podían colectar arriba de lo que tú debías, pues ellos se quedaban y le daban a los romanos lo que a ellos les tocaba. So, los judíos odiaban a los publicanos, eran traicioneros. Y Jesús estaba en esa casa de Leví con publicanos y pecadores. Y vinieron los religiosos y los que... ¿Está tu casa abierta a Cristo Jesús? ¿Está tu casa abierta a los amigos de Cristo Jesús? A la gente que necesitan escuchar que Cristo todavía sana, que Cristo todavía salva y un día pronto Cristo va a regresar. I mean, is your house open to that? ¿Está tu casa abierta a eso? No dice usted, ay Dios, por favor, Dios, mándame un casa. ¿Para qué? ¿Para que lo tengas cerrado? ¿Para que lo tengas cerrado a Él y a sus amigos?
Ok. Ya unos de ustedes tienen ojos como que si van a llorar. Let me back up. Ok. Ay, pastor, es que el COVID, ¿qué COVID? Que nada. Antes de COVID todavía no abrías la casa, pero ok, ya. Ok. ¿Está nuestra iglesia abierta a Cristo Jesús? No digan amén. ¿Está nuestra iglesia abierta a Cristo Jesús? Ahora, 99.9% de nosotros diríamos, pues claro, aún gente afuera de la iglesia dirían, pues claro, es una iglesia, se supone. No se supone nada. No podemos asumir nada porque estamos hablando de cosas sumamente importantes. Por eso no podemos asumir nada. Tenemos que contestar la pregunta si nuestra iglesia, si esta casa de oración, si esta casa de Dios está abierta a Cristo Jesús y a los amigos de Cristo Jesús. Okay. En el libro de Apocalipsis hay 7 cartas que Jesucristo le escribe a 7 iglesias. Cuando Juan escribe Apocalipsis, que él simplemente fue el instrumento, y unos de ustedes tienen Biblias en color, si tú lees eso, es en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, vas a ver que estas 7 cartas, las letras son rojas, porque es Jesús hablando directamente de estas iglesias. Eran 7 iglesias reales. Y aprendimos la semana pasada que la iglesia, tú eres el templo del Espíritu Santo, o tú eres la iglesia. Hay la iglesia local, en este caso la iglesia del pueblo, y hay la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. No hablando de la denominación o de la religión, esa es otra cosa, right? Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y Jesús le está hablando tanto a esa iglesia como a nosotros, como a todo el cuerpo. Y dice Jesús que Él está a la puerta. ¿Y qué es lo que, alguien sabe esto? Alguien ayuda. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en la puerta? Está tocando porque está afuera, no adentro. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia. Jesucristo le está diciendo a la iglesia, yo estoy afuera y estoy tocando para que alguien me abra la puerta para que yo pueda entrar. Okay. Los que estudian estas cartas más profundo, hay una opinión de que estas cartas no solamente eran 7 iglesias que existían en ese día, sino que también estas cartas, cuando se analizan, representan 7 épocas, periodos en la historia de la iglesia. Okay. ¿Recuerdan cómo inició la iglesia? Viene nuestro Señor Jesucristo, lo crucifican, lo sepultan, 3 días después resucita, se pasa 40 días con sus discípulos, asciende a los cielos, sus discípulos se quedan en Jerusalén, son bautizados con el Espíritu Santo, reciben poder y de ahí van a evangelizar, a predicar a Jerusalén, Judea, Samaria y los fines del mundo. Son perseguidos y el evangelio empieza a extenderse a diferentes partes del mundo. Y todo esto sucede en los primeros 100, 200 años. Mira, ahorita estamos en el año 2022. Right? Así como hubo un año 2022, hubo un año que fue 1922. Y hubo un 1822. Y un 1722. Y hubo un año que fue el año 822. Y hubo un año que fue el año 322. Hubo un año que es conocido como el año 122. Y de ahí hubo lo que conocemos como el año 22, right? Que no sabemos exactamente, pero todo esto inicia con el nacimiento de Jesús. Cuando nació Jesús, cientos de años después, regresaron y dijeron, creemos que Jesús nació más o menos en este año, y de allí empezaron a contar, right? Y por eso dicen AD, right? AD, 2022 AD, en inglés AD, right? BC se usa en inglés, before Christ, antes de Cristo, y de ahí
después del nacimiento de Jesús, estamos en el año 2022, dicen AD. Y AD dice, AD significa Anno Domini. Right? Anno Domini, es latín. Right? Estamos en el año 2022, Anno Domini. Anno Domini quiere decir año, domini, dominio. Right? Estamos en el año 2022 del año donde domina nuestro Señor, right? Nuestro Señor Jesucristo. Okay. Digo todo esto para entender tiempo, right? So, si regresamos a los primeros 200 años, la primera carta representa los primeros 200 años de la historia. Y de ahí la siguiente carta representa, I don't know, quizás otros 300 o 400 años, y de ahí y etcétera. Muchos están bajo la opinión que nosotros vivimos en la última carta, y en la última carta Jesús le dice a la iglesia, estoy a la puerta tocando. Will you let me in? Ahora yo hice la pregunta, ¿está nuestra casa abierta a Jesucristo? Y todos diríamos amén, pero Jesús dice, yo estoy a la puerta tocando. When was your birthday? Tuesday? Tuesday? El martes que acaba de pasar eran los cumpleaños de mi mamá. El miércoles, thank you. El miércoles que acaba de pasar en cumpleaños de mi mamá. Happy birthday, madre. Se me olvidó decirte. No, no se me olvidó. Sí. Hoy la vamos a festejar. En la casa de ella, para no tener que limpiar nosotros, right? Vamos allá. True story. Bueno, and so, hoy vamos a la casa de ella a festejar. Okay. Imagínense. Quiere fajitas y pollo. Ok, vamos a tener fajitas y pollo. Okay. ¿Ah? Y yo voy a limpiar, dice la hermana enfrente. We'll see. Ok, va a haber fajita y pollo. Va a haber iced tea, porque nosotros casi no tomamos coca, tomamos iced tea. Va a haber iced tea. Va a haber tortillas de harina. Okay. Creo que va a haber, ¿qué horas va a ser? Buena pregunta. ¿O qué horas? No. Todo va a venir de la taquería, no hay tiempo, right? Ok, y va a haber pastel. Y en el pastel le van a poner nomás una vela, right? Nomás una vela, right? Like that. Y le van a cantar el famoso Happy Birthday. Ahora imagínense que todo eso está pasando. Todos los sobrinos andan grabando y tomando fotos para el Instagram y el Snapchat y el TikTok y todo eso, right? Facebook. Right? Y mientras que toda esa fiesta está sucediendo, mi mamá está afuera tocando la puerta. Happy birthday to you. Happy birthday. Y ella afuera. Sería absurdo. Right? It's absurd. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia en el día de hoy. Parece que estamos festejando a Jesús. Parece que estamos alabando y adorando a Jesús. Parece que estamos predicando a Jesús. Parece que este asunto se trata de Jesús, pero dice Jesús, Dios está a la puerta tocando. ¿Está Jesús? ¿Está nuestra iglesia abierta a Jesucristo? ¿Tu casa? ¿Nuestra iglesia? Tenemos que preguntar, ¿por qué quiere Jesús estar en nuestra casa? ¿Por qué quiere Jesús estar en nuestra iglesia? Right? Why does Jesus want to be in our house? Why does Jesus want to be in our church? Antes de contestar esa pregunta, quiero llevarlos a Hechos capítulo 16 y vamos a ver una de mis porciones favoritas de donde habla de la casa. Right? Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque los romanos lo iban a torturar y de ahí matar. Y dijo él, yo no quiero ser torturado, mejor me mato. Right? Versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, postrarse es una postura de arrepentimiento, una postura de rendirse, una postura de adoración. Right? So se postra a los pies y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que todos aquí tenemos que luchar con. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Right? ¿Salvo de qué? Right? ¿Salvo de qué? Well, salvo del pecado. La paga del pecado es muerte. Salvo de la paga del pecado. Right? Muerte es una separación eterna de la presencia de Dios. Son lo que le llamamos el infierno. Salvos del pecado, salvos de la muerte, salvos del infierno. Tú y yo, lo que nos tocaba, lo que nos esperaba, era el pecado, la consecuencia del pecado, la muerte, el infierno. Pero un día Dios tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Right? Y envió el Salvador. Right? Eso es lo que el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Yeshua quiere decir Salvador. Envió al Salvador y el Salvador dijo estas palabras: no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida por rescate por muchos. Vino el Salvador para rescatarte. Vino el Salvador para salvarte. Del pecado, de la muerte, del infierno. ¿Qué debo hacer para ser salvo? 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Right? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa que tú tienes que aferrarte. Yo me aferro de esta promesa. Yo confieso la salvación de Rebecca Rose, de Raquel Rose y de Ruth Rose. Yo confieso la salvación del esposo que Dios tiene preparado para mis hijas cuando llega ese tiempo. Yo confieso la salvación de todos los huercos que Rebecca Rose, Raquel Rose y Ruth Rose van a traer a la casa que le vamos a llamar mis nietos. Right? Yo confieso la salvación de toda mi casa, de toda mi familia, de toda mi descendencia. Oh, I believe it. Esa es una promesa que Dios te está dando. Ahora hay gente que dice, bueno, esto no se aplica a nosotros, esto se aplica al carcelero. No, hold up. Cuando vino Jesús, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y nadie viene ¿a quién? Al Padre. Tú tienes un Padre celestial, tienes un buen Padre. Right? You have a good Father. Right? So, antenoche viene Raquel y me trae 2 paquetes de 2 juguetes, así del dollar store, así igual. Y me dice, papi, ábramelos, help me. Y so veo que son 2 igual. Y le pregunto, ¿de quién son estos? Y me dice, mine. Y le digo, ok, ¿a cuál es tuya? Right? Y me dice en inglés, me dice, both, right? Los 2. Y le digo, no. Porque yo sé que si hay 2 juguetes iguales, quiere decir que para que no se peleen, uno es para Raquel y la otra es para Rebeca. ¿Right? Y viene un día pronto, en unos 2 años, donde Naeli no va a comprar 2 juguetes iguales, va a tener que comprar 3 iguales. Right? Uno para Rebeca, uno para Raquel y uno para Ruth Rose. Pónganse a orar que el cuarto sea varón, porque no quiero que tenga que comprar 4 juguetes iguales, ya me van a volver locos, right? They're going to turn me crazy, right?
Ok. Se lo abro y viene Rebecca y me dice, papi, ¿me abres open mind? ¿Qué creen que le respondo? No. ¿Cómo que no? Viene Rebecca y dice, papi, ¿puedo agarrar un yogurt? Sí. Pues antes de cerrar la puerta ya está aquel allí esperando, papi, yogurt. Un año y medio. Va a andar Ruth Rose allí, Rebecca va a agarrar un yogurt, Raquel va a ver, ella va a querer un yogurt y me va a pedir Baby Ruth, ¿puedo agarrar un yogurt? ¿Ustedes creen que le voy a decir, no, ella sí, pero tú no? Dios salvó a Noé y a toda su casa. Dios salvó a Rahab y toda su casa. Dios salvó al carcelero y toda su casa. Dios salvó a Cornelio y a toda su casa. Y podemos encontrar muchos otros donde Dios salvó no solamente a la persona, pero a toda la casa. Si tú vienes y mira, tú le dices a papá Dios, salvaste a Noé y a toda su casa, salvaste a Rahab y a toda su casa, salvaste al carcelero y a toda su casa, salvaste a Cornelio y a toda su casa, tú me has salvado. ¿Crees que puedes también salvar a toda mi casa? ¿Tú crees que tu Padre Celestial te va a decir no? Oh no, te va a decir claro que sí. Aférrate de la promesa. Grab on to the promise. Grab on to the promise. Aférrate de la promesa. Muchos estamos aquí porque hubo alguien antes de nosotros que se aferró de la promesa y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, y esa es la razón que estamos aquí parados alabando, adorando y exaltando el nombre de Cristo. Mis tatarabuelos dijeron, mí y mi casa serviremos a Jehová. Mis bisabuelos lo dijeron, los tíos de mi mamá lo dijeron, mis padres lo dijeron, y aquí estoy parado predicando las buenas nuevas. Y Dios no hace acepción de persona. No hubo nada especial de nosotros que Dios no haría por ti. Cristo murió por ti como murió por mí. Y si lo hizo por mí, lo hará por ti. Si lo hizo por mí, lo hará por ti. Aférrate de la promesa. Así, ahorita vas a llegar a la casa y tu esposa que no está sirviendo al Señor se te va a poner brava. O tu esposo se te va a poner bravo. O tus hijos se te van a poner medio rebeldes ahí. Tú nomás ríete y aférrate de la promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Toda mi casa va a servir. Que se te anda poniendo rebelde el muchacho. Tú di, yo te voy a ver carrancho de rodillas en la casa de oración, alabando y adorando a Cristo. Tú di, yo voy a ver al pastor bautizarte y le voy a decir que te detenga allí unos segundos extra. No, I'm just kidding. Okay. Maybe not. Okay. All right, antes de terminar, quiero compartir con ustedes unas verdades. Okay, unas verdades. ¿Por qué quiere Jesús primeramente entrar a esta casa y de ahí tener el privilegio de entrar en tu casa? Él te ama. Dios te ama. God loves you. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino y murió por ti porque Él te ama. Jesus came and died for you because He loves. Dios te ama. Y de ahí déjame decirte que Dios ama tu casa. Ama tu casa, ama tu familia, ama tu descendencia. Dios ama tu casa, Dios ama tu familia, Dios ama tu descendencia. Toda persona que entra a tu casa, Dios los ama. Toda persona que vive en tu casa, Dios los ama. Puede ser el más grande pecador de todo el mundo, Dios los ama. God loves them. Y así como Cristo murió por ti, Cristo murió por ellos. Y así como alguien estuvo orando por ti, tú debes de estar orando por ellos. Así como alguien estuvo intercediendo por ti, tú debes de estar intercediendo por ellos.
Así como alguien estaba sembrando en ti, tú debes de estar sembrando en ellos. Así como alguien antes de venir a Cristo te estaba bendiciendo, tú debes de bendecirlos a ellos. Con la confianza de que un día ellos van a estar sirviendo, alabando, adorando y exaltando el nombre de Cristo en alto. Y ahí terminamos con la última verdad que quiero compartir con ustedes hoy esta mañana. Pon tu fe en Él, pon tu fe en Cristo Jesús y Él te salvará, a ti y a toda tu casa. Ahora yo sé que unos dicen, sí pastor, pero la salvación es individual, uno tiene que hacer la decisión. Yo sé, yo no estoy diciendo que ellos no tienen que hacer la decisión. Pero toda la familia de Noé hizo la decisión de meterse a la arca. Toda la familia de Rahab hizo la decisión de entrar a esa casa donde iban a ser seguros. Toda la familia del carcelero tuvo que poner su fe en Cristo Jesús. Toda la casa de Cornelio pusieron su fe en Cristo Jesús. Y un día tú vas a ver que cada miembro de tu casa va a poner su fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Let's pray. Let's pray. Dios Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por todos mis hermanos que hoy dijeron presente. Ninguno aquí quiere sufrir las consecuencias del pecado. Nadie quiere morir sin Cristo, nadie quiere pasarse la eternidad sin Cristo o pasarse la eternidad en el infierno. Y ninguno aquí quiere ver que su casa, que su familia, que su descendencia perezca. Hoy, esta mañana, decimos, Jesús, bienvenido a esta iglesia. Abremos la puerta a donde tú has estado tocando para entrar. Hoy, esta mañana, decimos, Jesús, bienvenido a mi casa. Hoy abrimos las puertas a donde Él había estado tocando. Y hoy, esta mañana, confesamos la salvación de toda nuestra casa, de toda nuestra familia y de toda nuestra descendencia. Dilo en voz alta, di: yo confieso la salvación de toda mi casa, de toda mi familia y de toda mi descendencia. Otra vez, yo confieso la salvación de toda mi casa, de toda mi familia y de toda mi descendencia, para la honra y gloria del Señor. Oh Dios, que tú seas honrado y glorificado en nuestra iglesia, en nuestras vidas y en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos, in the name of Jesus. Amen, amen, amen.